El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de conciencia a la luz del discernimiento del Espíritu Santo, con el fin de saber exactamente qué son los tipos de conciencia y cuáles son los tipos de conciencia para mejorar nuestro discernimiento, pidiendo, claro está, el don de discernimiento del Espíritu Santo. Los tipos de conciencia son las formas en que las personas han logrado establecer juicios dentro de su pensamiento. Estos juicios no siempre son correctos y no son de la manera correcta en la que se hacen, pues no son conforme a una conciencia verdadera. A continuación voy nombrando los tipos de conciencia y los voy describiendo. Número 1. Conciencia verdadera. Esta solo Dios la tiene. Este tipo de conciencia está de acuerdo y en sintonía con la verdad objetiva. Es la valoración de la acción a la luz de la verdad divina y revelada. Ejemplo: cuando Dios, en su segunda persona Jesucristo, actuó en relación a los vendedores en el templo, sabía verdaderamente que hacían un mal. Conciencia recta. Existen dos tipos de conciencia recta: la conciencia recta verdadera y la conciencia recta falsa. Vamos a ver la conciencia recta verdadera. Esta es la típica de los santos. La persona adecua la verdad personal, o sea, su rectitud, con la verdad objetiva, con su sentido común, y esta deberían manejarla la mayoría. Un ejemplo puede ser como cuando una persona juzga una acción antes de cometerla, con una conciencia moral y con mucha prudencia. Número 4. Conciencia recta falsa. La persona no sintoniza su verdad personal, lo que ella cree en conciencia que es correcto, con la verdad objetiva, porque está en un error. Por ejemplo, un niño que roba un caramelo, pero cree que hizo lo correcto. O por ejemplo, una persona que cree que es correcto dividir a las personas por clases cuando no es correcto. Número 5. Conciencia errónea. Al igual que en la conciencia falsa, hay dos tipos de conciencia errónea: la errónea vencible y la errónea invencible. Al igual que en la conciencia recta falsa, la persona no configura su verdad personal o su convicción con la verdad objetiva. Vamos a ver cuáles son estos dos tipos. Conciencia errónea de ignorancia vencible. Cuando el error en el que incurre una persona puede ser superado, siguiendo con el ejemplo del niño que roba un caramelo, sin embargo sus padres le enseñan que hizo lo incorrecto y devuelve el caramelo. Número 7. Conciencia errónea de ignorancia invencible. Cuando el error en el que incurre la persona no puede ser superado o descubierto. Igualmente con el ejemplo anterior, el niño no es guiado entre lo correcto e incorrecto, por lo tanto no sabe que cometió un error. Número 8. Conciencia viciosa. Es el tipo de conciencia de una persona que no es sincera consigo misma, es decir, con su rectitud personal o su verdad. Un caso de conciencia viciosa es de un estudiante que se copia durante un examen, sabiendo que sus actos no son correctos. Número 8. Conciencia rígida. Es el tipo de conciencia de la persona que concibe el cumplimiento de las normas de forma radical y rigorosa, a la luz de la rectitud personal. Un ejemplo puede ser una madre que le bota, es decir, tira a la basura, sin consultar a su hija, varios de sus objetos personales porque cree que no son buenos para ella, como su ropa por ser muy corta, su maquillaje porque cree que no debe usarlo, entre otros. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la Fraternidad San Pío X, fraternidad que fue creada en contra de los cambios que tuvo el Concilio Vaticano II por Monseñor Lefebvre, en el que no se permite usar a las mujeres pantalón ni ropa muy corta. Suponiendo que una mamá de esta fraternidad le encontrara ropa hacia su hija, obviamente se la tiraría. Es una conciencia rígida porque, por ejemplo, el argumento que ellos tienen para decir que la Santa Misa no es una misa es que se le fue quitada algunas de sus partes, cuando, si recordamos, en el jueves que fue impuesta la Eucaristía y la vivencia de nuestro Señor Jesucristo para quedarse hasta el final de los tiempos, se dice que no tiene que hacerse de modo muy sacramental o muy sagrado, simplemente se tiene que hacer un recuerdo
en memoria de Jesucristo, de lo que fue su pasión y muerte, que está en acto en cada misa. Es decir, la misa actual a la que vamos, que ellos dicen que es Novus Ordo, y que no es en sí una misa, sino una misa luterana, realmente es una Santa Misa. Quizás no es tan sacra como la Santa Misa Tridentina, o busca que las personas que integren la misa como laicos sean tan respetuosos como en la misa tridentina, pero no deja de ser misa y de ser el recuerdo y vivencia de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la fe y de la Iglesia Católica. Número 8. Conciencia laxa. Este tipo de conciencia relativiza la verdad objetiva, asumiendo con flexibilidad exagerada y a veces hasta excesiva relajación de las normas. Un ejemplo es acomodar ciertos reglamentos, según nuestro parecer, para que estos nos beneficien siempre. Estos en sí son los verdaderos modernistas, son los verdaderos herejes y son las verdaderas personas que están en apostasía y que son anatema por negar una sola cosa. La verdad siempre será la misma, pues es una verdad revelada por parte de Dios y Dios nunca cambia, es inmutable. Número 10. Conciencia escrupulosa. Esta es la conciencia que la gran mayoría de las personas que se apegan a la religión pueden llegar a tener. Es una conciencia que por un cierto sentido está desviada. Esto por la falta de misericordia en sus obras y en sus actos. Y también por la falta de caridad, una de las virtudes cardinales que se deben de imitar de Dios. Conciencia escrupulosa. Coincide el más mínimo error o equivocación como un motivo para valorar el acto como inmoral, incorrecto, pecaminoso, etc. Un ejemplo es cuando un creyente de alguna religión, quien se aferra bastante a sus creencias, por ilógicas que sean, se limita a transmitir lo que cree a los demás y lo que él considera incorrecto o lo cataloga como incorrecto o no permitido. Ejemplo de esto, sin lugar a dudas, son las personas que son parte de las sectas. Las sectas tienen muchos escrúpulos dentro de sí. Estos escrúpulos provienen de Satanás y lo único que quieren lograr es categorizar a la gente, dividirla por sus pecados y por sus actos inmorales, en lugar de ver que todos somos pecadores, que todos merecemos la misericordia de Dios siempre y en todo momento, porque siempre y en todo momento podemos caer en el pecado. Solamente las personas que han llegado al estado de perfección, que se encuentran en el cielo, en el cuarto grado, podrían asumirse como personas que no pueden caer en un error. Es por esto que los escrúpulos lo único que hacen en la conciencia es que dañan la mente. Ejemplo, por ejemplo, durante una transmisión en vivo, en lugar de estar concentrados en la oración, fijarse en que si la imagen de la Santísima Virgen María está cuadrada o es ovalada, y eso no es correcto.